refieren? Bueno, como avance tenemos la sentencia 1187 que hablaba Richelle en este momento, que emanó del Tribunal Supremo de Justicia, que reconoce la comaternidad. En avances también tenemos esta ley contra el odio, que también habla sobre la no discriminación por razones de orientación sexual y identidad de expresión de género. Recientemente se crea una defensa pública para tratar los temas LGBTI. La Fiscalía también hizo lo propio para poder cambiar el sistema de justicia y que pueda la comunidad LGBTI acceder a la justicia justa. También el Ministerio de Penitenciaría tiene alguna política para garantizarle los derechos humanos a la comunidad LGBTI, eso como algunos avances, pero en concreto para la protección de nuestras familias. Por eso es que nosotros hablamos de matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario simboliza para nosotros la protección de aquello que más amamos, que es nuestra familia, nuestros hijos. Entonces hay unos que quieren banalizar esto y dicen, bueno, el matrimonio para ellos es casarse, la boda, la cosa, la fiesta, y va más allá de eso, va para proteger. Sí, porque al final, sin que algo que establezca la ley, tú podrás hacer una fiesta simbólica y decir, bueno, claro, nos casamos, ¿no? Así es. Y lo mismo pasa con el tema de las compañeras trans, a pesar de que tenemos el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil, que le puede dar el acceso al cambio de nombre a las comunidades trans, no se hace, no por algunos decían por allí, porque es mucho papeleo, muchas cosas. Porque es inconstitucional con el artículo 56. Por ejemplo, por ejemplo, parte de los funcionarios. Sabemos que tú eres licenciada en educación. Quisiera tocar ese tema de la identidad. ¿Cómo fue en ese caso para licenciarte en Venezuela? Yo obtuve mi licenciatura antes de iniciar mi transición, esa es la verdad. Pero en cuanto al tema de la identidad, porque ayer también lo nombró Maribel Castillo acá, el artículo 56 dice que toda persona tiene derecho a un nombre propio. Y luego dice en el siguiente párrafo, toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica. La identidad biológica en nuestro país jurisprudencialmente está relacionado con el derecho que tienen los niños y niñas saber quiénes son sus progenitores. Ese es el primer elemento de la identidad biológica. O sea, que no se refiere a si eres hembra o varón. El segundo elemento está relacionado con el sexo biológico, es lo que se denomina sexo registral. Ahora bien, los nombres no tienen sexo biológico, tienen un componente sociocultural asociado al género como una construcción social. Y por eso es que en nuestro país podemos encontrar personas que Ariel lo encuentras tanto en un hombre como en una mujer, o Coromoto lo encuentras tanto como en un hombre como en una mujer. Es decir, los nombres propios no tienen identidad biológica. Entonces, a partir de allí es que se ha pretendido negar la aplicación del artículo 146, que establece el cambio de nombre bajo varios supuestos, incluyendo aquel que estima que procede cuando no corresponda con su género. Pero vamos más allá, la misma Ley Orgánica del Registro Civil, en su artículo 15, establece que en casos de dudas en la interpretación de la norma, se aplicará la que sea más preferente para garantizar los derechos humanos de la persona. Es decir, la propia ley está resolviendo el asunto. Ahora, no lo quieren aplicar por una cuestión de transfobia, de homofobia, de prejuicios y de dogmas dentro del Consejo Nacional Electoral. ¿Se han presentado este tipo de casos puntuales que ustedes lleven algún tipo de contabilización de cuántas personas han intentado hacer el cambio de nombre y no se les ha permitido? ¿Han ustedes documentado esto? Ahorita tenemos una data de aproximadamente 300 personas de la comunidad trans que han intentado acceder al registro civil para hacer el cambio de nombre, la aplicación del artículo 146, y lo que ha operado es el silencio. Y te voy a decir un silencio macabro porque ni siquiera son capaces de responder de manera escrita la negación del derecho. Sencillamente. Y eso coloca a Venezuela como un estado transfóbico, sin duda. Venezuela en este momento es un estado transfóbico porque no permite a las personas trans ni siquiera poder identificarse con el nombre propio que han elegido. Ahora, las organizaciones políticas han jugado un papel importante. Ustedes también son activistas políticos de alguna manera. Cody ha estado en el chavismo en algunas organizaciones, usted también desde el movimiento Redes, y tengo entendido que van a conformar también un movimiento político, un partido político. ¿De qué va esto? Bueno, después de la marcha que tuvimos el 3 de julio, que fue una marcha donde hubo una cantidad de personas, más de 20.000 personas asistieron allí, gente que estaba con la oposición, gente que estaba con el chavismo y gente que simplemente era nini, pero que marchó con un solo objetivo, que era la defensa de nuestros derechos. Nosotros colocamos que se nos reconozca y se nos garantice nuestros derechos políticos. Y es por eso que hemos estado reunidos para poder sacar un partido político
promovido por la comunidad LGBTI, porque se ha escuchado mucho que es un partido solo para lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, y eso no es así. Es como que nosotros digamos que el PSUV, su presidente es Nicolás Maduro, entonces ese es el partido de los choferes. No es así. Nosotros queremos ser un partido político que sea plural y que le pueda permitir al pueblo encontrarse y poder crear una forma, construir el país que queremos, el país que soñamos, un país con una democracia con enfoque en derechos humanos, un país con un máximo desarrollo económico, un país con la máxima inclusión posible. En todos los aspectos. Se nos va el tiempo, pero quisiera tocar varios temas. El diputado Franklin Duarte dijo aquí, en este programa, cuando le consulté acerca de la posibilidad de la unión de dos personas del mismo sexo y adopción, él dijo algo así como que no podría permitirse o que no debería permitirse porque atentaba contra la raza humana, que podría incluso desaparecer, porque él decía que si permitíamos que todas las personas se unieran del mismo sexo, llegaba un momento en que no había más procreación o reproducción. E incluso yo le refuté y le dije, bueno, no creo que todo el mundo vaya a ser gay de la noche a la mañana y que igual las parejas heterosexuales van a seguir reproduciéndose de manera natural. ¿Cuál es su posición frente a esto, que fue bastante fuerte y que fue uno de los hechos que se hizo viral? 10 años tiene Argentina. 12 años tiene Argentina desde que se aprobó matrimonio civil igualitario. Y yo todavía hay niños allá y yo veo a la población argentina crecer todos los días. O sea, allí no ha mermado la población. Ahora, por eso es importante hacer la reflexión, y cuando decía que de inteligencia no van a morir es un llamado también a los electores. De verdad que tener a personas así en espacios de decisión son un peligro para la sociedad, porque notamos que están ejerciendo los cargos de decisión desde la ignorancia. Y es una ignorancia que además pone en riesgo nuestras vidas, porque si tú dices, esa persona está acabando con la raza humana, estás colocando a la persona en estado de vulnerabilidad, porque te pueden venir a atacar, te pueden venir a agredir y a violentar, porque tú estás colocando... Te conviertes en una amenaza, entonces. Y por eso es que hablamos de discursos de odio. Eso es una forma de discurso. La diputada decía aquí, la diputada Mariel, bueno, pero es que si ellos quieren, digamos, colocar en debate sus derechos, que promuevan un referéndum consultivo para que lo apruebe o no la mayoría de la población. Los derechos humanos no se consultan, los derechos humanos se aplican. Imagínate tú que en la época de la esclavitud o de la segregación racial se le hubiese preguntado a los blancos si estaban derechos con darle derechos a las poblaciones afrodescendientes, que eran la mayoría. O sea, siendo la mayoría los blancos, le iban a preguntar a ellos si estaban de acuerdo con que los afrodescendientes tuvieran derechos. Eso es ilógico. Además, estamos hablando de derechos humanos. Y los derechos humanos no se consultan y se garantizan, así sea para el 1% de la población. ¿Pero ustedes apoyarían si algún movimiento promueve un referéndum en este sentido? Primero, ya el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció con eso. La diputada y el diputado son unos ignorantes de los avances que la comunidad LGBTI ha tenido. Nosotros tenemos la sentencia 190 que habla que la Constitución no prohíbe ni condena los matrimonios entre parejas del mismo sexo, y que es deber del legislativo ampliar el derecho para todas y todos. Entonces, eso quiere decir que no hay que reformar la Constitución. Eso hay que legislar, entonces. Hay que legislar y ampliar el derecho. Así y debemos recordar que el matrimonio, cuando nace, no nace para las personas pobres, ni nace para las personas afrodescendientes. El matrimonio ha ido evolucionando con el tiempo y con las luchas que hemos estado dando. Y el matrimonio, si bien hoy es concebido entre hombre y mujer, nosotros estamos seguras y seguros de que mañana nosotros, como tenemos la razón de nuestra parte, la justicia de nuestra parte, aquí en Venezuela se va a aprobar el matrimonio igualitario. Y por vía legislativa. No, y además que no hay, digamos, una necesidad explícita de que el matrimonio sea exclusivamente para procrear. Hay matrimonios que no tienen hijos, exacto. ¿no? Necesariamente. Hay matrimonios que no tienen hijos, son estériles, entonces no tienen derecho a acceder al matrimonio, no tienen derecho a tener tampoco son obligados a tener hijos posterior al matrimonio. Jurídica. Vamos a leer comentarios de la audiencia, muchachos, nos queda poco tiempo. La justicia divina de Dios llega, dice el usuario Jorge
L53. No es odio porque somos seres humanos, pero Dios creó el cielo y la tierra y creó el hombre y la mujer. No estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Ambulando por las calles, hay que darle un buen ejemplo y una buena educación a nuestros niños. Dan mal ejemplo los representantes o miembros de la comunidad LGBT, que este siempre ha sido como el tema, ¿no? Parece que se refiere mucho al tema de la deshonra o la forma inmoral en que se realizan los actos. ¿Qué responder ante eso? Esos comentarios son hechos por lo que hicieron los diputados el viernes acá. Esos comentarios es el fruto de lo que ellos sembraron un día aquí. Entonces vemos un diputado que se para aquí a nivel nacional y habla sobre castigar a la comunidad LGBTI, pero no vemos su pronunciamiento por los actos de pedofilia que tienen algunos curas. Que no estoy diciendo que son todos, o pastores de la iglesia que hemos visto casos, un supuesto ginecólogo que era pastor evangélico recientemente. Ellos hablan aquí de la comunidad LGBTI, pero no hablan de los abusos sexuales que son cometidos en iglesias y en templos por heterosexuales. Cristianos, por heterosexuales. Sí, además que estadísticamente la pedofilia es cometida, básicamente la pederastia es cometida básicamente en más de un 90% por personas heterosexuales. Más comentarios. Edwin Rojas dice: no puede haber amor entre lesbianas y homosexuales, el amor nace entre polos opuestos, es una ley de atracción natural, fuera de esa ley está la adulteración y delito contra natura. Que se lo diga a los millones de venezolanos que ejercen el amor entre personas del mismo sexo. Yo tengo 14 años con mi pareja, más de lo que pueda durar una pareja heterosexual, y quiero decir aquí, nosotros no estamos en contra de las familias heterosexuales. Nosotros queremos visibilizar las otras formas de ser familia. Las familias heterosexuales, quienes sean heterosexuales, bien chévere, tienen sus derechos. Sería en contra del estigma entonces de la comunidad. A diferencia de ellos, que ellos sí quieren exterminarnos, sí quieren perseguirnos y sí quieren acabarnos. Poco tiempo. Borrarnos. El Herbeca 2005 dice: buenos días, esta ley de incitación al odio está hecha a la medida del gobierno. ¿Cuántas veces altos funcionarios del PSUV han ofendido personas en cadena nacional y estas acciones han pasado bajo la mesa? El presidente se refería hace algunos días con una camisa rosa, que por cierto a mí particularmente me parece que los colores no tienen nada que ver con la identidad ni la preferencia, nada por el estilo. Yo puse el rosado fácilmente con tranquilidad o cualquier otro color, pero el presidente se refería y hacía un tipo de chiste refiriéndose al gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, que se colocara una camisa roja porque los iban a ver de una forma extraña si se mantenían con la camisa rosada. Sí. ¿Cómo interpretan ustedes esto, sobre todo tú, Cody, que has estado en el chavismo? Bueno, yo creo que por eso es la necesidad de crear un partido político, ¿no? En las últimas elecciones la comunidad LGBTI no tuvo opción. Con un Henry Falcón dando unas declaraciones como la que acaba de dar y la diputada que viene de su mismo partido, con un Bertucci claramente homofóbico y un Nicolás Maduro que emite este tipo de comentarios, prácticamente nos quedamos sin opciones. Y entonces, las mujeres igual, sin opciones en esos casos, ¿no? Porque tienes personajes que de una u otra manera están limitando el acceso a los derechos de la mujer, como por ejemplo el tema del aborto, en ciertas causales, como por ejemplo la violación. Una niña de 12, 13 años que ha sido violentada sexualmente, que ha sido violada, entonces queda en estado de gravidez y es obligada a dar a luz. Entonces, desde el punto de vista ético, ni siquiera religioso, sino desde el punto de vista ético, la pregunta es ¿por qué? El por qué, si esa niña realmente está, digamos, su cuerpo está apto para dar a luz a otra vida. Entonces, son temas y fíjate, uniendo lo que acaba de decir Cody, nunca más personas como estas en espacios de poder y tomas de decisiones. Ese es nuestro objetivo, porque nosotros tenemos que hacer y nosotras tenemos que hacer que las personas que se encuentren en estados y situaciones de poder y decisión sean las personas que tomen decisiones adaptadas a nuestra sociedad, adaptadas al siglo XXI. Declaraciones como las que dieron los diputados, como las que dio el presidente, son pertenecientes al siglo XX, al oscurantismo. Entonces vamos a adentrarnos al siglo XXI, claro, vamos a colocar a Venezuela en la punta del iceberg y no en la base. Richel, vamos a terminar la entrevista. Cody, gracias por venir, se nos va el tiempo. Nuestra premisa también es la participación de la audiencia, pero bueno, los comentarios prácticamente son los mismos. Un grupo que dice que Dios no lo permite, la religión o la cultural, y por otro lado diciendo, bueno, sí, vamos a respetarnos y empleemos los derechos para todos. Así. Las dos posturas que generan el debate normalmente en las calles venezolanas. Yo creo que podríamos finalizar la entrevista partiendo desde una palabra clave: el respeto.
respeto hacia todas las corrientes de pensamiento, hacia todas las formas de expresión de la personalidad, que por cierto está consagrado en la Constitución, el libre desenvolvimiento de la personalidad. Yo creo que si partimos del respeto podemos obtener muchas cosas. Gracias, muchachos, por venir y por acompañarnos en el programa. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, termino la entrevista con Cody Campos y Richard Briceño, defensores de derechos humanos, y hablamos precisamente de matrimonio igualitario y derechos, avances, o en este caso, ¿se puede retroceder partiendo de ese principio constitucional de la progresividad de los derechos en una sociedad como Venezuela con discursos que fomentan el odio, el rechazo hacia las minorías? La reflexión la hace usted en su casa.